Aunque todas las plantas, de una forma u otra, contribuyen a mejorar un ambiente, un suelo, a generar biodiversidad, hay algunas que en ciertos momentos no me gusta que estén en mis campos. Por ejemplo, hay una planta que no me gusta nada encontrarla en mis viñas, en mis olivos, en mis cultivos de almendros. Y esta planta es el cenizo. ¿Y por qué no me gusta que esté el cenizo aquí? Porque es una planta que empieza a desarrollarse ahora en primavera y es una planta que va a consumir mucha agua en el momento en que llueve menos y en el que las plantas, las cepas, en este caso estamos en una viña, necesitan más agua. Por lo tanto, en estos momentos para mí el cenizo es una mala hierba y no quiero que esté presente en mis viñedos. Pero vamos a ver hoy por qué hay cenizos en nuestros viñedos, porque veréis que nada es por casualidad. Esta es una de nuestras viñas, manejo regenerativo, cubiertas vegetales, secas ahora, porque está lloviendo muy poco. Es una viña que tiene 4 años. En las viñas jóvenes dejamos cubierta vegetal ya desde el momento de plantarlas, pero durante los 2-3 primeros años hacemos una labranza unos 20 centímetros a cada lado de la línea de plantación, creo que aquí se puede ver, para evitar problemas de competencia por agua, por comida, por espacio entre las hierbas que nos van a salir ahí y las cepas que aún tienen las raíces pequeñas porque se están desarrollando. A partir del tercer, cuarto año ya dejamos de hacer esta pequeña labranza en esta franja y ya desbrozamos todas las viñas. Y aquí estamos en un punto de impaso en el que hemos hecho una prueba. En una parte, en esta parte de la viña, de aquí para allá, hemos seguido este año trabajando estos 20 centímetros y en esta parte, en la otra parte de la viña, esta parte de por aquí, hemos ya dejado de labrar y vamos a desbrozar la línea también junto con la cubierta vegetal. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos de entrada una gran presencia de cenizos aquí y de hecho están en toda la línea. Están pequeñitos, están sufriendo un poco porque hay mucha sequía, pero a la que nos lleva un poco se van a desarrollar rápidamente y en días, en semanas, pueden alcanzar un tamaño superior a la de las cepas. Pero cuando vamos a la línea no labrada, si os fijáis, aquí no veremos ningún cenizo ni en esta línea ni en las otras. No hay ni uno, como tampoco hay en medio de la cubierta vegetal. Pero a la que nos volvemos aquí, a la línea labrada, mirad qué cantidad de cenizos hay por aquí, esperando que llueva un poco para salir disparados hacia arriba. ¿Y qué sabemos de los cenizos? Pues como planta bioindicadora nos indica que el suelo tiene demasiado nitrógeno, seguramente nítrico. Aquí hemos aplicado estiércol este año. Cuando hay mucho nitrógeno, aparecen las plantas que consumen mucho nitrógeno y el cenizo es una de ellas. Por lo tanto, si tenemos grandes problemas de cenizos, es que estamos aplicando mucho estiércol. Pero no es porque el estiércol lleve semillas, puede ser una parte. Es porque el estiércol lleva nitrógeno y una parte de este es nítrico. Porque las semillas de cenizo ya están en el suelo. Y de hecho, en 1 metro cuadrado puede haber cientos de semillas de cenizo, que están ahí esperando las mejores condiciones para poder germinar. Cuando viene el nitrógeno, germina. Cuando se remueve el suelo, germina. Si no se remueve el suelo, como hemos hecho aquí, los cenizos simplemente dejan de aparecer. Y al final esto es una paradoja. Cuando dejo de labrar, dejan de aparecer cenizos, pero labro en parte para cargarme los cenizos. Por lo tanto, entro en un círculo del que cuanto más labro, más cenizos voy a tener en mis viñedos, en mis campos, en mis olivares o donde sea. Por lo tanto, la solución para evitar los problemas de este tipo de plantas
aparte de controlar los niveles de nitrógeno, no abusar del nitrógeno, es dejar de labrar. Y es como algo mágico. Hace solo unos meses que hemos dejado de labrar aquí. Y aquí hemos seguido haciéndolo. Imaginad, solo en unos meses, la diferencia entre ni una de estas plantas o un montón de cenizos. ¿Cuál es el problema de estas plantas? Que ahora viene el verano y yo quiero que mis cubiertas vegetales estén secas, totalmente secas. No quiero evapotranspiración por las cubiertas porque quiero retener el agua. Pero si tengo plantas que son verdes durante el verano, como es este caso, pues voy a tener plantas, bombas de agua, cogiendo agua del suelo y evapotranspirando. Por lo tanto, eliminando una parte del agua que estaría disponible para mi cultivo comercial, con el que me gano la vida, que son las cepas. Por lo tanto, y no pasa solo con este tipo de plantas, muchas veces es importante entender el motivo de los problemas, las causas de los problemas que nos aparecen en el campo, a veces más que luchar contra los efectos de estos problemas. Y las causas de la mayoría de problemas que aparecen en el campo se encuentran básicamente en el suelo. Dejar de degenerar el suelo, empezar a regenerar el suelo, suele ser una de las mejores herramientas para el control incluso de las malas hierbas.